dice Cayoman? Cayoman. ¿Qué dice Cayoman? Hola, Leonardo, el Tano Pupi, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto estar una vez más grabando Banqueados después de tanto tiempo, con muchísimos temas, pero un tema en concreto sumamente interesante. No, sí, y chévere porque, bueno, ya veníamos teniendo esta idea, intentamos hacer una grabación que en realidad no salió bien, pero yo creo que si todo sale como lo esperamos, es nuestro primer podcast grabado con video, que lo vamos a poder subir también a plataforma YouTube. Y bueno, y vamos viendo cómo se desarrolla esto. Si es que me escuchan ustedes ahí detrás de sus pantallas y tú callejas un poco con la nariz tapada, es que estoy con gripe. Gracias a Dios no estoy con COVID, pero estoy con resfriado. Bueno saber que estás libre de COVID. Sí. Pero bueno, hoy estamos grabando martes 20 de abril del 2021 y nos trae aquí un tema, como tú dijiste, un tema en concreto. El tema de la semana que, bueno, por suerte ya sabemos que no logró darse, ¿no es cierto? Ya a la hora que estamos grabando esto, ya sabemos, y obviamente que van a estar escuchando ustedes esto, sabemos que no se pudo dar. Pero es el tema de la Superliga Europea, que dio muchísimo de qué hablar y yo creo que fue una de las noticias más rimbombantes del fútbol europeo de los últimos años, me imagino, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, causó muchísima conmoción. A nivel mundial y en Europa, en Inglaterra en específico, creo que movió a muchísimos hinchas de algunos equipos de los que ya vamos a estar hablando, que estaban totalmente en contra de esto de la Superliga Europea. Y bueno, entremos en tema ya, entremos en materia. ¿Por qué nace el tema de la Superliga Europea? ¿Por qué y cómo un grupo de personas que son obviamente las más importantes, las que tienen más dinero y las que tienen por ende más poder, deciden formar esta Superliga Europea? Así, cortita y al pie, por plata. Me parece que esa es la respuesta correcta, sin miedo a equivocarme. Y bueno, creo que deberíamos poner en contexto un poquito. Me imagino que todas las personas fanáticas del fútbol que nos escuchan saben más o menos cómo se iba a desarrollar esto de la Superliga Europea. Pero básicamente eran 12 equipos, los 6 más grandes de Inglaterra, de Big Six: el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona de España, la Juventus, el Inter y el AC Milan de Italia. Los fundadores, por así decirlo, de este proyecto. Iban a ser estos 12 equipos, faltaban por confirmarse 3 más. Iba a ser una liga, literalmente, como la liga española, como la liga italiana e inglesa, de 20 equipos. Los 15 ya mencionados con anterioridad y los otros 5 iban a ser dependiendo del rendimiento en la temporada, es decir, cada año iban a ir variando. Una liga parecida a la MLS en la que no hay ni ascensos ni descensos, entonces no se penaliza a un equipo por una mala participación, y eso también es algo de lo que se criticaba bastante. Y más que nada, al ser los equipos los que organizan el torneo, es decir, los 15 equipos fundadores que se los denomina, no iba a haber este intermediario de la UEFA ni de la FIFA en cuanto a la recolección de ingresos se refiere. Cada equipo iba a recibir entre 300 y 400 millones de dólares. De euros, sí. Yo 120, si no me equivoco, por haber ganado la orejona. En cambio, en esta Superliga, solo por participar, iban a tener de 300 y 400. O sea, es una barbaridad. Los ricos iban a ser más ricos, los pobres iban a ser más pobres. Y bueno, un modelo económico ahí chiquito en el fútbol que representa la realidad. Ahora, yo cuando escuché este tema de la Superliga, me pareció, obviamente, como a todos, algo utópico. Yo al principio, o sea, el primer día que se escuchó esto, que fue el domingo, no lo asimilé con la gravedad del caso. Pensé que iba a ser solo un aviso, iba a ser como una llamada. Pero a medida que fue sucediendo, cada vez lo vi cogiendo más forma. Iban saliendo a hablar los dirigentes de cada club diciendo que sí, que por ejemplo el Florentino Pérez, Angeleri, y los medios de comunicación sobre todo saliendo a decir que esto ya se iba a fundar y que ya se iba a crear y que ya tiene el apoyo del banco estadounidense, porque esto está respaldado y financiado, la idea, por JP Morgan, ¿no?
uno de los bancos más grandes estadounidenses, y por eso iban a recibir tanta plata. Y yo estoy de acuerdo contigo, por dinero, pero hay un tema más de fondo, creo yo, y es el tema de que sí, o sea, hay que tener un control. Y este es un llamado de atención a tener un control en el aspecto económico del fútbol. Yo creo que esto, no sé si nace, si es una causante o es una derivación, no sé, o es un efecto, a eso me refiero, si es una causa o un efecto, pero algo tiene que cambiar en el fútbol. Y tiene que cambiar el tema de poner un techo y poner una base al precio de los jugadores. Primero, no puede haber, para mi punto de vista, equipos que gasten 200 millones de dólares por un jugador o 150 millones de dólares por un jugador, y al mismo tiempo equipos que cuenten con esa plata, pero solo para el total de su club, o sea, como el presupuesto total del club. Entonces, eso es a lo que me refiero. No puede haber un equipo que gaste 150 millones de dólares por un jugador y equipos que tengan de presupuesto 20 millones, 30 millones. Entonces, a eso me refiero con que algo debe cambiar. ¿Qué opinas tú? Correcto. La verdad es que, a ver, uno de los argumentos de la gente que está a favor de la Superliga, porque, a ver, es algo, no lo vamos a negar, como hinchas del fútbol, ver un Manchester United Juventus, un AC Milan Barça, un Real Madrid Inter, todas las semanas, durante 8 meses del año, es algo sumamente atractivo y que vende muchísimo. Pero, así como tú bien dices, ya existe una diferencia muy marcada entre estos 12, 15 equipos que tienen una gran cantidad de dinero y el resto de clubes a nivel europeo. Entonces, no porque ya exista una brecha, tienes que hacerla más grande. O sea, el hecho de que ya existe una diferencia no es un justificativo como, ok, entonces sigámonos haciendo más ricos a costa de los demás. Además, más que nada porque el fútbol es un negocio, no lo podemos negar. Hoy en día ya el fútbol me parece que pasó de ser solo un deporte, ya es una industria, es todo un negocio que maneja billones de dólares al año. Pero no por eso se puede perder la esencia, creo yo. Entonces, el hecho de tener entidades que te regulan este tipo de ingresos, como la FIFA, como la UEFA, y que dan oportunidad, así sea mínima, a equipos más chiquitos, como el Apoel Nicosia de verla en Champions League, no le puedes quitar esa esperanza no solo a los jugadores del Apoel ni a los dirigentes, sino a los hinchas. Porque al fin y al cabo el fútbol es nuestro, es tuyo, es mío, es de los hinchas, porque sin nosotros no habría quien consuma. Ahora, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿qué se puede hacer o qué ideas te vienen a la mente con lo que yo te planteaba antes? Equipos que gastan 100 millones, 150 millones y en un mercado de pases gastan $500 millones frente a equipos que no tienen ni el 10% de ese presupuesto para hacerlo. Está claro que en el fútbol mayores ingresos no te determinan mejores resultados, ¿ya? Pero sí hay un nivel de injusticia ya muy grande. O sea, antes de esto de la Superliga ya había una brecha, como tú mencionabas, muy, muy distante de unos equipos con otros. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y bueno, o sea, si podemos hablar un poquito del fair play financiero que fue creado e introducido por la UEFA, pero si nos damos cuenta ni esto termina de funcionar bien, porque siempre los equipos buscan irse por los lados de esta ley, por así decirlo, para hacer lo que ellos quieren y lo que a ellos les beneficia. Un ejemplo clarísimo es Mbappé. Mbappé llegó al PSG por 180 millones de euros, si no me equivoco, pero la temporada en la que Mbappé debuta en el PSG llega como préstamo, con opción a compra, porque justamente esa temporada el PSG ya no podía gastar más dinero. Entonces lo que hizo el PSG fue un préstamo con opción a compra, se acabó la temporada, le tuvo que transferir todo el dinero al Mónaco y lograron su objetivo, que es que Mbappé llegue esa temporada. ¿Qué se puede hacer? A ver,
Empezando por el hecho de que tanto la FIFA como la UEFA, como todos los equipos europeos y del fútbol a nivel mundial, manejan un nivel de corrupción sumamente alto. Los entes, estos entes regulatorios, muchísimos casos hemos visto de presidentes que lavan dinero, que se sacan plata y cosas así. Entonces, empezando por ahí hay un problema gigante que la verdad no sabría decirte cómo solucionarlo, porque eso yo creo que ya viene de los valores de cada una de esas personas que está ahí involucradas. De ahí, para los equipos chiquitos, creo que lo que más se podría hacer es apoyarlos. Me parece que consumir sus partidos es una manera de hacerlo. Pero tampoco te voy a juzgar porque no sé qué tan atractivo sea ver un Osasuna contra Elche a las 7 de la mañana de un sábado por la Liga Española. Entonces, ahora, yo te tengo otra consulta. ¿Cuál es la probabilidad? Porque a mí me parece que frente a esta diferencia y ante esta desigualdad, sí hay que hacer algo. O sea, sí se debería hacer algo. ¿Cuál es la probabilidad? Y no es la manera, obviamente, de la Superliga, pero ¿cuál es la probabilidad, digamos, de hacer un sistema de transferencias que sí funcione como la NFL o que sí funcione como la NBA? Donde, por ejemplo, el equipo que queda último, el equipo que tiene menor rendimiento esta temporada, puede hacer la mejor transferencia la siguiente temporada, o puede contratar al mejor jugador. Entonces, de esa manera, equiparas, entre comillas, los niveles de, ¿cómo se llama?, de competitividad, y vas haciendo negociaciones. Entonces el Real Madrid te dice, mire, yo te cambio a los Osasuna le cambio su primer pick o su primera opción de compra del mejor juvenil, y yo le doy a Hazard o le doy a... y ya se empieza a hacer mucho más movido el mercado. Sería interesante. Obviamente sin quitar nunca el sistema de recompensa y de mérito de bajar de categoría, de ascender la categoría, de eso no lo quitaría nunca. Entonces para mí debería ser así, y que un jugador vaya ascendiendo también de quinto nivel a cuarto nivel, de cuarto nivel a tercer nivel, así vaya ascendiendo. Me parece interesante y me parece que debería ser algo que se debería plantear. Por ahí si se quiere regular o se quiere como estandarizar o buscar acortar ese tipo de brechas, poder iniciar desde ahí. Me parece sumamente interesante, la verdad, porque es algo que yo no lo había pensado, tener estos, bueno, en inglés le dicen draft, al NFL draft, que es justamente cuando los equipos tienen la opción de fichar, por así decirlo, a las jóvenes promesas del fútbol americano. Una diferencia que yo le veo a los deportes estadounidenses, por así decirlo, contra el fútbol, es que los colegios y las universidades son las encargadas de ir formando a estos jugadores. Entonces, obviamente, después de terminar la universidad, o bueno, no sé muy bien cómo funcione, o mientras estás en la universidad, es cuando hacen este draft y te fichan ya para ser un jugador profesional. Sin embargo, en el fútbol, acordémonos que los equipos tienen canteras y reservas y filiales y sub 8. O sea, el Barcelona creo que tiene jugadores desde la sub 8, el Barcelona en España. Y eso es algo que no existe en los equipos estadounidenses. Digamos, la MLS es un modelo de torneo en el que los equipos no tienen ni ascensos ni descensos, así como bien decíamos, y tampoco es que tienen equipos reservas. Entonces, obviamente, si es que se quisiera hacer esto, que me parece una idea interesante, creo que tendrías que, de alguna manera, como que modificar esto de los equipos filiales y las reservas, por así decirlo. Sí, sin duda alguna es un tema complejísimo. Correcto. Es un tema muy complejo, que no es cuestión de sentarse y cogerse, ¿sabes qué? Tú que tienes más plata y yo que tengo más poder, y tú que eres el mejor equipo, yo que soy el mejor equipo, nos hacemos una burbuja y dejamos al resto afuera. Exacto. No funciona así, totalmente en contra. Yo creo que el 90% del mundo del fútbol, si no es más, estaba totalmente en contra de esta idea. Ahora yo te quiero plantear otra pregunta y otro tema, o te quiero decir yo, ¿por qué yo creo que no hubiera funcionado la Superliga en el caso de hacerse? ¿Ya? Uh-huh. Si bien iban a recibir una cantidad estúpida de dinero estos clubes, o sea, si iban a meter hasta al bolsillo una locura de dinero, iban a tener en primera instancia muchas limitaciones. Ya, muchas limitaciones de la UEFA, muchas limitaciones de la FIFA, muchas limitaciones de estos dos que son los principales entes de control para la participación de jugadores en la liga.
para que ya no exista un torneo local, ¿no? Claro. Ya no existe porque esa era una de las restricciones que iba a poner la UEFA, evitar la participación de los equipos en sus torneos locales, porque también la Serie A, la Premier League, la Liga Española y las distintas federaciones no estaban de acuerdo con la Superliga. Entonces Florentino Pérez creó esto saltándose y pasándose por la axila y por otro lugar donde no vamos a mencionar todo tipo de restricciones, todo tipo de voluntad de los demás entes que controlan. Ojo, que no estamos diciendo que sean santos, la UEFA no es ningún Para santo, nada. hay mucha corrupción dentro de la UEFA, mucha corrupción, pero hubiera tenido muchas limitaciones, ¿ya? Un jugador entre jugar la Superliga y después no poder representar a su selección en un torneo internacional, lo hubiera pensado mucho, Creo que depende mucho entrenar- del jugador también. Exacto. Y la selección. Entrenadores ya salieron a decir que no estaban de acuerdo con este formato, que estaban en contra de este sistema donde no se favorecía la meritocracia, Ujú. como salió Klopp, salió a hablar Guardiola. Se dice que salió. Mourinho fue votado, despedido del Tottenham por estar en contra del Tottenham en la participación. Tal vez lo usaron como excusa, porque, a ver, Mourinho no estaba teniendo buenos resultados en el equipo de Londres tampoco, pero hay un rumor de que él estaba en contra y por estar en contra le dijeron chao. Bueno, y para mí tuvo una buena suerte Mourinho de que sea votado del Tottenham justo cuando se destapó esta olla de grillos y no sonó casi la noticia de Mourinho. También, O sea, además, pasó desapercibido. Ajá. Eso. Pero eso en primera instancia, todas las limitaciones que hubiera tenido. Y segundo, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si haces una liga donde todas las semanas ves Inter contra Real Madrid, Milan contra Atlético, Juventus contra Manchester City? Esos partidos son chéveres. Porque son escasos. Porque son escasos, justo eso es lo que te iba a decir. Porque son escasos y porque uno espera Barcelona-Real Madrid con ansias porque es un partido que se va a repetir solo una vez o dos veces al año. Exacto. Ya con mucha suerte 3 o 4 veces si se topan en otras competiciones, pero por liga 2 veces al año. Entonces eso se va a volver un tema recurrente y va a dejar de perder el sentido de la emoción y vas a decir, otra semana, chuta, qué mal partido, va a jugar el Tottenham contra el Milan, qué mal partido, una basura. Claro. Cuando eso en la vida real o en el mundo que Actual. estamos acostumbrados a vivir es un muy buen partido, Obvio. es un partido atractivo. Entonces, eso por otro lado, ¿ya? Y obviamente para mí, todos los grandes jugadores o los buenos jugadores, pese a tantas restricciones y pese a tantas cosas, buscarían irse a jugar a otros clubes. Entonces, yo me imagino que, si bien tiene más dinero el Real Madrid ahora, el Atlético, tiene más dinero el Chelsea, pasaría a tener mucho más dinero. La verdadera liga y el verdadero atractivo de las personas estarían en equipos ahora como el West Ham, como el Leeds, como el Atalanta, donde yo creo, es mi suposición, pasarían a jugar los mejores jugadores. Y Sí. no habría ningún tipo a ver, yo sé que hay muchos que se llevan por la plata, ¿no? Pero pasaría a ser la Superliga, pasaría a ser como una liga china, a mi punto de vista. Con nombres como Real Madrid, pero con jugadores que los jugadores buenos, para mi punto de vista, se irían a jugar todos a los equipos que están fuera de la Superliga. Eso teniendo en cuenta de que se cumplen estas, les voy a decir, amenazas de la UEFA y de la FIFA de no poder participar con las selecciones a ninguno de los jugadores que participen en la Superliga. Porque en una rueda de prensa que dio Florentino Pérez para el Chiringuito, él decía con total seguridad, con total certeza de que eso no iba a pasar y que no era verdad. Y a ver, o sea, ahí es como que la palabra de Florentino contra la palabra de la UEFA y tú me dirás, pero oye, es la UEFA, o sea, es la UEFA, es el ente regulador del fútbol a nivel europeo. Y yo te diré, es Florentino Pérez, debe ser uno de los tipos, si no es el tipo, el presidente más influyente en el fútbol mundial, no solo en el fútbol europeo, porque es el presidente del Real Madrid, o sea, entonces ahí como que
obviamente, yo también comparto contigo, en caso de que los jugadores tengan esta limitante, me parece que lo más fuerte es no poder representar a tu selección. Porque digamos, o sea, ¿tú crees que Lionel Messi se va a perder el Mundial de Qatar 2022? No. Claro que no. ¿Tú crees que Cristiano Claro que Ronaldo no. se va a perder el Mundial de Qatar 2022? No, porque es la última oportunidad que tienen para hacerse con ese trofeo. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que, por ejemplo, si es que, aparte de las restricciones que ponía UEFA y FIFA, ¿tú crees que si se hubiera dado la Superliga y no hubiera habido este tipo de restricciones, o al menos mucho menos de las que se pensaban, y si iba a mantener un Guardiola en el Manchester City, si iba a mantener un Klopp en el Liverpool, si iban a mantener jugadores que no están de acuerdo, como De Bruyne, como que salieron a poner su pie en contra de esta idea, o se hubieran ido, hubieran dado un paso al costado? Muchos no, estoy de acuerdo, muchos no, pero muchos se hubieran capaz ido, hubieran jugado para un tipo, porque ahí va también el tema de hacia dónde va la atención, y donde está la atención está el dinero. Correcto. Tú les puedes dar una cantidad de dinero estúpidamente grande a estos clubes, pero esta atención se debe mantener con el tiempo, Exacto. ¿ya? Y puede que sea la Superliga el éxito el primer año y todo, pero a la gente lo que le interesa es ver los equipos que ascienden, que descienden, y ya todos sabemos que a la gente lo que le interesa es ver al equipo grande contra el equipo chico. Y que gane el chico. Y que gane el chico. Entonces, la atención se volcaría otra vez a las ligas locales, otra vez a los recién ascendidos y a los descendidos, y ese formato de sub y baja, y del que gana va la Champions League, que la Champions League no desaparecería, ya anunció la UEFA. Exacto. Entonces, no sé qué tan viable y qué tan sostenible en el tiempo es esta idea. Espérate, y una última, y para cerrar totalmente, equipos como, yo con la mano en el corazón, yo soy hincha del Milan, equipos como el Milan, como Exacto. el Tottenham, como capaz, no sé, el Manchester United, que son los que tienen menor nivel dentro de ese top 12 que está ahí formado. El Arsenal, sí. Dentro de 2, 3 años ya no les va a sonar la idea de estar ahí. Porque, o bueno, tienes $400 millones de dólares, perdón, y te los gastas, pero estás siempre ahí abajo y lo que sea. Entonces, no sé qué tanto sería también el interés de formar parte de una liga donde vas a estar en la parte baja, ¿no? Claro, porque, a ver, obviamente uno de los objetivos es que todos los equipos tengan muchísimo dinero y compren a muchísimos jugadores buenos. Pero así como tú tienes 400 millones de euros, tienes 14 equipos más que tienen 400 millones de euros. Entonces, Entonces, el sentido del dinero bajaría. exacto, o sea, es como que igual terminas compitiendo por los fichajes y contra los mismos equipos contra los que ya competías. Solo que en vez de costarte 50 millones, ahora te va a costar 200. Y así funciona, exacto, así funciona la Exacto. economía. Tus 400 millones de euros valen porque nadie más tiene 400 millones de euros o porque muy pocos tienen. Pero si todos tienen 400 exacto. millones de euros, Es como que he ahí una contradicción enorme en este modelo. Y bueno, me voy a quedar con algo que tú dijiste, esto del equipo chico, que a ver, o sea, ¿a quién no le gusta que un equipo chico la rompa en Champions, quede campeón de la Premier? O sea, cuando el Leicester City ganó la Liga Inglesa en el 2016, para mí es es una de las cosas más hermosas que ha pasado en el fútbol en los últimos 20 años, 21 años. Eso justo junto con la Champions del Porto en el 2004, o sea, me parece que son cosas que se da porque el fútbol es competitivo. Y con esto de la Superliga, si no tienes ascenso, si no tienes descenso, si siempre son los mismos 15 equipos, no, o sea, como que no va. no nos vayamos tan lejos. Independiente del Valle Increíble. también, o sea, Lo del Independiente en el 2019 con la Sudamericana, increíble. Lo de Defensa y Justicia también, en la Recopa, Defensa y en Justicia. la Sudamericana igual. Hermoso. Sí. Y venimos de un fin de semana donde el Getafe le empató al Real Madrid, donde el Leeds le empató al Liverpool. Estamos viendo un Donde Liverpool la que Juventus se va a quedar fuera de la Champions League, que no va a clasificar. Entonces es como que con esta Superliga el Liverpool siempre estaría ahí. En cambio, esta temporada el Liverpool lo más probable es que no llegue al top 4.
Claro. Y el West Ham. El West o sea, Ham, el West Ham increíble. que nunca está ahí o que no tengo registros de haberlo visto Correcto, bien, yo al menos en tampoco. los últimos Ajá. 15 años. Va va a estar ahí metiendo su nariz ahí entre los grandes. Entonces, el Atalanta también nunca hubiera tenido El esa Leicester chance. vuelve a Champions, Y- parece, está tercero ahí. Entonces eso es lo lindo. Y también el Milan probablemente también vuelve a Champions y tiene valor porque durante 10 años se quedó sin Correcto, Champions. correcto. Entonces tiene aún más valor. Eso es lo lindo, o sea, algo que estábamos conversando con un amigo que es hincha del Manchester United, me decía que este Milan United de la Europa League de este año venía cargado de emociones tanto para los hinchas del Milan como para los hinchas del Manchester, porque es algo que no pasaba desde el 2007. Entonces, el hecho de ver un Milan United, que son dos equipos con tanta historia y que en su tiempo fueron de los más grandes de Europa, verlo 13 años después, 14 años después, así sea en Europa League, pero te llena de emoción. Y creo que también es eso. Sí. Y claro, a mí también me causó un recuerdo de cuando yo tenía 9 años cuando vi Milan United por última vez. Y me acuerdo, sí me acuerdo, tengo breves recuerdos. Pero claro, para mí era un partido nuevo igual. Claro. O sea, un partido que nunca se había disputado. Y bueno, viendo más por este tema de fútbol y dinero, el último tema que quería topar es el tema de los managers. O sea, cómo se puede controlar el tema este de los managers que muchas veces ponen en jaque también y tienen un control para mí excesivo sobre los jugadores y sobre las transferencias y este tipo de cosas. Como Mino Raiola, que tiene un control sobre las Exacto. transferencias increíble. Y por ejemplo, Mino Raiola, Donnarumma se le acaba el contrato, parece que no va a renovar con el Milan. Entonces, un jugador que vale 100 millones de euros, si no es más, se iría a costo cero. Correcto. Del Milan. Pero Mino Raiola quiere que el club que lo contrate, así sea que se le acabe el contrato, le dé 20 millones a él primero, para él, y que él se los gaste en barcos y en lo que sea, y después veremos qué pasa con el jugador. Entonces, también me parece que es un mal y hay que instaurar un modelo económico en el fútbol que proteja un poco más al jugador, proteja un poco más a los clubes, pero es muy difícil encontrar ese punto medio, es como la política. Más o menos. Es increíblemente Además porque complicado. hay un contrato de por medio, ¿no? Porque así como el jugador es propiedad del club, viva la esclavitud del siglo XXI, el jugador también tiene un contrato con su representante, digamos, Mino Raiola también es representante de Haaland. Y después de algún tiempo de que Haaland fichó por el Dortmund, que se supone que fueron por 20 millones de euros, la gente se enteró de que no fue por 20 millones de euros. El total fue como de 35 o 40 millones de euros, o sea, el doble, porque 20 fueron para el Salzburgo. De ahí 15 fueron para Riola, que es el agente de Haaland, y 5 fueron para el papá de Haaland, que también creo que es su agente, o no sé cómo funcione, pero es increíble. Oye, te voy a cortar un ratito porque voy a traer el cargador de la compu. Vaya. Ya. Seguimos. Bueno, eso básicamente, entonces como que siguiendo con esta idea de los agentes y del control que tienen sobre los jugadores, o sea, yo a veces me puedo pensar y haciendo referencia a lo que te comentaba en un principio de que el fútbol ya es un negocio, siento que ya estamos como que no sé, sumamente lejos, o sea, como que todo esto comenzamos a hacer clic. No voy a decir muy tarde, pero muchísimos años después de lo que debíamos haberlo hecho. Porque los jugadores al fin y al cabo hoy en día son un producto. O sea, son seres humanos, pero son un producto. Son entretenimiento, o sea... Y sí, me vas a Y decir... es el activo más grande del club. Correcto, exacto, son activos.
Me parece que esa es la palabra perfecta para describir lo que un jugador es hoy en día. Es un activo. Y me vas a decir, sí, pero les pagan $300,000 semanales. Y sí, o sea, ningún jugador de fútbol está obligado a ser jugador de fútbol y todo lo tenemos claro. Pero igual, o sea, no podemos negar que los jugadores se enfrentan a un desgaste físico hoy en día muchísimo, muchísimo más grande al que se enfrentaban hace 40 años. Sí, sí, sí. Y están sujetos no solo a esta explotación física que ya venimos viendo con el tema de la pandemia y todo, sino también a voluntades del representante, voluntades del club, y muchas veces el jugador hace lo que quiere, no lo voy a dudar y no lo voy a poner, no lo voy a poder negar tampoco, pero al menos en temas económicos hay mucha podredumbre en tema del fútbol. Y también hay que poner un alto y hacer un pie a esas cosas que no vemos. Pero el Mundial de Qatar, por ejemplo. Muchas protestas contra el racismo, muchas protestas contra la Superliga, pero el tema del Mundial de Qatar, que también ya está siendo un poco más viral. El tema de el control, muy poco control y las brechas muy grandes que hay de plata entre un club y otro. Entonces es un llamado de atención. Este es un llamado de atención para que en el futuro en verdad no salten todos, y los más chicos, por ejemplo, también salten y digan ya no queremos más, hagamos algo, hagamos nuestra propia liga donde cada uno tengamos $1 y con nuestro dólar seamos competitivos entre todos. Te entiendo. La verdad es que sí, o sea, a ver, se está saliendo de las manos un poquito todo este tema del fútbol, ¿no? Y es algo de lo que no se habla lo suficiente y de lo que tampoco nos enteramos lo suficiente. Porque si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar todo lo que hay atrás de este Mundial de Qatar, que me parece a mí que es una bomba todo lo que está pasando allá, cómo se están violando los derechos humanos de tanta gente y cómo hay tantos muertos y nadie habla de eso. O sea, y bueno, tú me dirás que hay un montón de muertos en muchas partes del mundo que están en guerra, y sí, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando en el fútbol porque este es un podcast de fútbol. Entonces, sí, la verdad es que es algo que se está saliendo de control, que es una industria que está manejando demasiado dinero y que tiene muchísimo poder. Y es una burbuja que en algún momento va a explotar. Y hay que ponerle un control ahorita, porque si es que no, en 10 años un jugador va a pasar a valer $800 mil millones. Y lo van a pagar, o sea, y va a haber equipos que lo van a pagar. Sí. O sea, esta brecha de que los ricos se van a hacer más ricos y los pobres se van a hacer más pobres es algo que pasa no solo en el fútbol, sino como que en la economía a nivel mundial en general, y va a seguir pasando. No es algo que vaya a parar. Al menos ahorita que es el fútbol, el tema en el que nos compete, habría que ponerle un poco más de control. Bueno, Cayoman, yo creo que con esto ya terminamos el podcast del día de hoy. No sé si te quedó algo por decir. Me ibas a contar una historia de que esta idea no es algo nueva. No es nueva, sino era algo no es nueva. A ver, hay una conferencia de prensa. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que fue conferencia de prensa porque no estoy 100% seguro en qué momento fue, pero en la que Arsène Wenger, ex director técnico del Arsenal, en 2009... Eres un atrevido, no quiero hablar más contigo. en 2009 dice que él estima que en unos 10 años va a existir una Superliga Europea, que no está 100% seguro de lo que está diciendo, pero que conoce a mucha gente que está impulsando el proyecto. Obviamente con todo este boom, esta frase tomó muchísima fuerza estos últimos 2 días, porque Nostradamus, Arsène Wenger, o sea, no fueron 10, fueron 12, pero lo predijo ahí en el 2009. Y hay un video de Joan Laporte, el actual presidente del Barcelona, durante, me parece que su primer mandato, que fue como en 2004-2005, en el que se lo ve hablando con otros directivos del Fútbol Club Barcelona en el 2004,
Y él dice que él está hablando de esto de la Superliga, de que sería un tema interesante porque el fútbol es el último monopolio que se puede crear. Y el solo hecho de que tú tengas un grupo de personas que quieran monopolizar algo, y algo tan sagrado como es el fútbol, que fue creado por los pobres, es algo que te explota la cabeza, la verdad. ¿Qué tanto es verdad la frase de Pérez, de Florentino Pérez, que dice que los jóvenes de hoy en día, entre 16 y 24 años, ya no están interesados en el fútbol? Para mí eso es algo nuevo, no conocía. Según yo, la gente mantiene el mismo interés, pero es verdad, no he hablado con chicos de 17, de 18 años a preguntarles qué opinan del tema, cuál es el nivel de receptividad sobre el fútbol en los chicos. Yo tampoco no sabría decirte, justamente por la misma razón, porque no he hablado, pero siento que hoy en día hay otras cosas que están tomando muchísima fuerza. Los eSports, por ejemplo. Siento que los videojuegos, a pesar de que yo no los considero un deporte, para nada, van a mover muchísimo dinero en el futuro y van a comenzar a, no sé si reemplazar, pero no sé, me atrevería a decir a reemplazar al fútbol y a algunos deportes como entretenimiento, porque al fin y al cabo, como dijimos, el fútbol es de entretenimiento. Y sí, digamos, hay un estudio que muestra que los ratings de la NBA los últimos años han ido bajando. La NBA se está planteando en cambiar su modelo de torneo a alguno un poco más atractivo para que la gente lo comience a ver. Y me parece que recientemente hubo un partido entre los Lakers y los Miami Cleveland, si no me equivoco. Los Cleveland Cavaliers o los Miami Heat. No sé absolutamente nada de básquet. Los Miami Heat, creo. Bueno, lo que iba es que se supone que era un partido en el que se esperaba muchísima audiencia y fue terrible, como que nadie como que vio el partido, por así decirlo. Y eso me lleva, justo lo que acabas de decir, me lleva a un último tema. Y ya con eso cerramos porque se nos está alargando el podcast de temas concretos que quería hablarlos, pero va saliendo ahorita. Y es la NFL, el Super Bowl, lo ven creo que la mitad de personas de las que ven la final de la Champions. Correcto. ¿No es cierto? O el rating Sí. es menor. Estoy casi seguro de que el rating es mucho menor de los que ven la final de la Champions. Sin embargo, los equipos que ganan la Champions o la cantidad de dinero que se recibe por Champions es mucho menor de lo que recibe del dinero que se mueve en la NFL. El dinero que se mueve en la NFL tengo entendido que es astronómico, o sea... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es otra de los planteamientos que dicen, a ver, si nosotros somos el Real Madrid, digamos, y nos ven en la final de la Champions durante 3 años, nos vieron, me invento, qué sé yo, 100.000 millones. No, espérate, estoy hablando pendejadas. 1.000 millones, ¿ya? O 500 millones de personas, ¿ya? 500 millones de personas. Estoy delirando. 500 millones de personas. Y en el Super Bowl lo vieron 200 millones de personas, ¿ya? ¿Por qué estamos recibiendo la mitad, o la tercera parte, o la cuarta parte? Ahorita me entró la duda, porque, a ver, yo sabía que el mundial de fútbol tenía mucho más rating que la NFL, de eso sí estaba seguro. Ahorita que me dijiste lo de la Champions, no estoy 100% seguro, pero si tú me lo dices... Es igual, o sea, yo estoy casi seguro creo que es igual. O sea, si es que no es mayor, es igual. La cosa es que si es que es igual el rating, estoy casi seguro que es hasta mayor creo que la Champions. Y es mucho menor el nivel de ingreso. Creo que debe ser... a ver, aquí voy a hablar netamente desde la ignorancia. No sé si habrá un ente que regule el nivel de ingresos de la NFL, así como hay UEFA y FIFA en Europa y en el mundo, la FIFA. Entonces, en la Champions, la FIFA y la UEFA obviamente se llevan su parte de los ingresos. Entonces, también por eso la cantidad de plata que pueden percibir los equipos es menor. Entonces, si es que eso no existe en la NFL, obviamente hay mucha mayor probabilidad de que los equipos tengan más plata.
Eso por un lado. Y de ahí por otro lado me pongo a pensar y digo, tal vez debe ser por el nivel de auspicios que maneja la NFL. O sea, nosotros sabemos que el show de medio tiempo de la NFL, o sea, hay muchísima gente que ni siquiera ve el partido, que solo ve esos 15 minutos del medio tiempo. Y el hecho de tener 15 minutos del medio tiempo con tantos espectadores, obviamente te puede permitir cobrar más en cuanto a publicidad se refiere. En cambio, en el medio tiempo de la final del Champions, todo el mundo apaga la tele y espera 15 minutos para que vuelva a empezar el partido. Entonces no sé si será por ahí también. Mira. Tengo aquí el dato. Según infogram.com, para el 2015, la final de la Champions League tuvo 380 millones de rating. Y el Super Bowl tuvo 114 millones. Menos de la mitad. Menos de la tercera parte. ¿Ya? Sin embargo, la repercusión, se ve aquí que la repercusión en redes sociales era mucho más, porque así hubo 8 millones de tweets relacionados con la Champions League y 28 millones de tweets relacionados con el Super Bowl. ¿Ya? Va mucho más también por el tema de los derechos de broadcast o de reproducción de los eventos. Las cadenas como NBC, CBS y de Fox del Super Bowl dieron 3 billones de dólares, mientras que la Champions League solo dieron 1,5 billones de dólares. También. ¿Ok? Entonces, sí, acá está que el precio del ganador para la Champions League fueron 100 millones y del Super Bowl fueron 15 millones, pero generan mucho más por el tema de a nivel de ingresos, claro, genera más. Entonces acá está explicado más o menos, y yo creo que más o menos es eso también lo que decía lo que se quejaban los clubes de querer recibir mucho más por tener mucho más rating. Claro. Pero bueno, cualquier otra duda que nos quede lo iremos topando en otros podcasts. Correcto. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a la gente que nos está viendo en nuestro primer podcast grabado. Vamos a estar en Facebook, cámara. Vamos a estar en Instagram, vamos a estar en TikTok, subiendo noticias diarias, vamos a estar en nuestro canal de YouTube y vamos viendo las cosas que le van gustando más a ustedes, que nos van gustando más a nosotros también, que es importante, y ver lo que está resultando más. Vamos creciendo comunidad, eso nos llena de alegría, eso nos llena de orgullo. Seguir haciendo lo que nos gusta, y entonces esto es para ustedes, al igual que el fútbol es para ustedes, esto también es para ustedes. Así es, Leonardo Pupe. Pero nada, agradecerte siempre por tu tiempo, ver como el resultado final de esto que está pasando, y recordar también que vamos a ir subiéndolo a Spotify, que nos pueden escuchar ahí en algunas redes sociales, y mandarle un abrazo grande a mi mamá y a mi tía, que son las que se quedan escuchando siempre este podcast hasta el último minuto. Mandarle un saludo enorme a mi papá, que nos escucha siempre aquí con nosotros. Son los tres oyentes que finalizan, los únicos que finalizan así el podcast. Al Pepe Chiri, el Pepe Chiri nos escucha. Pepe Chiri, si llegaste hasta acá, Ñaño, un abrazo para ti. Pero bueno, un abrazo grande. Vamos a ir siguiendo con ustedes, tenemos varios proyectos para seguir desarrollando. Queden atentos a nuestras redes sociales. Si quieres decir algo más, Cayomán. Nada, agradecerte a vos por el tiempo, qué gusto estar aquí otra vez contigo, hermano. Ojalá ya lo podamos hacer un poquito más seguido, veamos qué tanto le gusta a la gente ver nuestras caras aquí en pantalla. Y bueno, que vive el fútbol, y eso sería todo. Chévere, Cayomán. Ya nos vemos. Chau. Chau.